en muchas zonas deprimidas y de, pues eso, pues con despoblación, de que todo eso muchas veces va relacionado, pues eso, a que hay suelos muy pobres, a que hay suelos, pues eso, la agricultura es poco rentable y bueno, se ha mostrado como una alternativa interesante para esos territorios, ¿no? Y de hecho, pues cada vez se están plantando más pistachos. Es verdad que a nivel mundial su demanda también está aumentando. En Europa quien más tira del pistacho son los alemanes, pero gracias a porque los alemanes tienen casi 5 millones de turcos y los turcos están, pues eso, el pistacho es una especie muy vinculada a la cultura turca, pero aún así como aperitivos, como snack, y eso se tira mucho, ¿no? Y los italianos tiran mucho del pistacho para los helados, para la industria de la repostería, etcétera, 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 ¿no? Y digamos eso, que hay unas 5.000 hectáreas ya en España, pero la demanda mundial aumenta, el recorrido que hay en cuanto a este cultivo todavía hay margen. Eso no quita, como en otros territorios, pues eso. Oye, ahora que el pistacho se paga muy bien, pues todo de pistachos. Cuando trabajas en el monocultivo y hay una determinada debilidad o crisis en ese sector, pues se resiente más, ¿no? Lo suyo un poco, cada territorio es un poco trabajar en la diversificación, tener de todo un poco y bueno, complementarse unas producciones unas con otras. Entonces yo pienso que el pistacho en Alía, ese encaje, puede estar interesante pues con el cultivo del olivo. El manejo es muy sencillo, tampoco requiere mucha dedicación, compatible un poco con la ganadería, con la gestión que se pueda tener con el olivo. Un poco lo que veía, ¿no? Si vosotros no tenéis zonas de castaño, que ahora mismo es verdad que es un cultivo bastante rentable, pues podríais a lo mejor hacer una apuesta por el tema del pistacho. Eso no quita decir que ahora vamos a entrar más detenidamente, que no todo es tan fácil, ¿eh? Y tan bonito. Pero bueno, ahí queda, y yo te digo, si se quiere apostar por algo, por diversificar o por darle movimiento económico pues, a este pueblo que pienso que es de los que más potencial agrícola y ganadero tiene de todas las Villuercas, pues bueno, que se extiende así por el suelo, llega a una altura de 1,5 metros por ahí, y también es muy parecida un poquito a la cornicada. Lo que pasa es que se requiere de zonas más cálidas todavía, ¿vale? El lentisco o la charnesca que llaman aquí abajo en la Siberia, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho también esta familia, que son las anacardiáceas, está emparentado. Si os fijáis un poquito en el fruto, fijaros que el fruto es pequeñito, ¿vale? ¿Os puede recordar algún fruto tropical? Es decir, es primo del mango, el pistacho. Si os fijáis un poco el fruto, es un mango en diminuto, ¿vale? Pero bueno, pero ya te digo, es de la misma familia. Bueno, un poco en el encuadre botánico vamos a ir hablando un poquito más de sus requerimientos de clima y de suelo, ¿no? Ya lo que decía, el pistacho, su zona originaria, además a lo mejor en esta semana ha llovido más que todo el año allí, ¿vale? Son muy secas y hay mucho frío, mucho contraste. Eso es lo que le gusta, ¿no? Vale, entonces, pues bueno, yo pienso que aquí en Alía, pues en el tema de frío, hay zonas también frías. Yo creo que por horas de frío podríamos reunir esas condiciones. Tema de calor, pues esas solanas, en pleno agosto, aquí hay zonas de Alía, pues eso, mejor no te pongas, ¿no? Esos solanazos, ¿no? O las rañas, etcétera, etcétera, ¿no? La única, en cuanto a temperaturas, el único hándicap que puede tener el pistacho es el pistacho florece, tanto el macho como la hembra, por abril, primeros de mayo, por ahí. Hay un abanico ahí de 4 o 5 semanas, ¿vale? Si en esa época, que los tallos son tiernos, las flores son tiernas, hay una serie de heladas de estas tardías de -3 grados o por ahí, le puede afectar a la producción de ese año. Puede pasar, pero aquí hay zonas de esto, pues eso, si ven naranjos y ven en las cercas de por aquí. No digo que no pase, pero bueno. Otra cosa que queramos poner el pistacho abajo en Las Vegas, incluso en Las Vegas del Guadarrama, que puede estar dentro. Esas heladas tardías hay años que se te dan, pero no es una cosa que se repita año a año, ¿no? Y luego, bueno, en el tema
aquí un poco el handicap, también otro problema que podría tener el tema del pistacho en esta zona es eso, es que esto es una zona lluviosa, ¿vale? Lo que os decía, es un árbol que le gusta mucho los terrenos secos, ¿eh? Y queda mucho contraste, frío y calor. Y claro, es verdad que aquí es una zona lluviosa, pero cuando más le afecta la humedad es en verano. Entonces, las condiciones de humedad relativa aquí en verano, ya lo que os decía, expuestas en una solana, expuestas al sur, a lo mejor un poquito oreadas, etcétera, etcétera, pero bueno, esas condiciones de humedad relativa son bajas, ¿vale? Pero es verdad que a lo mejor... En verano le podemos regar eso que hemos puesto este año. Sí, algo traeremos en el tema del riego y todas esas cosas. No os preocupéis que... Por lo menos echarle algo de agua. Sí, sí, y es conveniente, ¿vale? Y bueno, a lo mejor primaveras muy lluviosas, que aquí a veces puede pasar, puedas tener a lo mejor un problemita más de hongos. Entonces, por eso digo que zonas así de ladera, todo del pueblo, para abajo, bien ventiladas, marcos de plantación anchos, o 7x7, por ejemplo. Pues eso, que aunque llueva luego se ventile, se oree. Creo que son aspectos que deberíamos de tener en cuenta y creo que se podría resolver estas condiciones en cuanto a clima, ¿vale? Luego, en cuanto a suelo, en función de qué patrón se utilice, pues es como los frutales, ¿no? O los castaños, ¿no? Por una parte tenemos el patrón, lo que nos da la raíz, por otra parte el injerto, ¿no? ¿Vale? En muchos casos, yo qué sé, se puede hacer casi verdaderas virguerías con el tema de los injertos, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer desde un almendro injertar a un cerezo. De un almendro tener una rama almendra y otra rama cerezo, haciendo una serie de injertos puentes. Un membrillo acepta muy bien las peras, o otro tipo, o incluso hasta los manzanos, etcétera, ¿no? De hecho, el tema del injerto es una práctica cultural milenaria, pues que el hombre ha recurrido a ella, por una parte, para perpetuar las características organolépticas y morfológicas de una determinada especie. A mí me interesa la castaña velata de Guadalupe. Si no la injerto continuadamente, no tengo esa castaña, ¿vale? Porque si yo cojo esa castaña velata y la germino, tened en cuenta que lo que me sale de una semilla tiene un padre y una madre. Entonces nuestros hijos se parecen mucho a nosotros, pero no son idénticos a nosotros, ¿vale? Puede ser que tú midas 2 metros y tu pareja sea un retaquillo, y a lo mejor tu hija, pues, o tu hijo es pequeño, no se comporta igual que las características de lo que desean. Entonces, las plantas, como tienen esa particularidad de poderse multiplicar efectivamente, recurrimos al injerto, ¿vale? Entonces, muchas veces el tema de los portainjertos se ha utilizado para jugar con los suelos. No, es que tengo una zona que se me encharca mucho y aquí es que no me pinta nada el cerezo porque empieza a hacer la gomosa y no sé qué, injerta sobre el ciruelo. Ya verás como a lo mejor en una zona que se te encharca, no sé cuánto, te pueda ir mucho mejor. O eso, tener un cerezo en una zona, un segarral puro y duro, pues injertarlo sobre Santa Lucía o sobre almendro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con el pistacho pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que os decía antes, el pariente autóctono del pistacho de la península ibérica principalmente son las cornicabras, y las cornicabras se nos aparecen en mitad de los canchos, en mitad de las cancheras, no es una especie que en cuanto a suelo sea muy exigente, ¿no? Se deduce, ¿no? Pero bueno, como nuestra realidad, nuestras zonas, nuestra finca, pues tiene muchas realidades, a lo mejor tenemos un suelo de vega acojonante, tenemos una zona que solamente es piedra, podemos jugar con unos patrones u otros para poder... Entonces, generalmente la cornicabra, que es el patrón que se utiliza más en España, aunque ahora se están introduciendo otro tipo de patrones, se adapta a muchos tipos de suelos, desde los más calizorros que puedas encontrar en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, pedregosos con muy poquito suelo, hasta pues, las rañas estas o las pedreras que tenemos por aquí, ¿no? Es decir, desde pHs ácidos a pHs básicos, aunque los mejores ejemplares suelen estar en terrenos algo un poquito más básicos. Ese problema aquí lo tenemos, porque generalmente son suelos bastante ácidos, quitando un poco el enclave de la calera. En cuanto a suelo,
las zonas cercas a los hornos de cal serían interesantes por el cultivo del pistacho, porque posiblemente allí el pH pues sea neutro o un poquito básico, ¿no? Esas zonas así de ladera, mirando al sur, que luego son terrenos secos, que esas calizas también no las encontramos en Castañar. Las cuevas de Castañar son unas cimas calizas, y en Navalvillar también hay otra beta caliza. Entonces, podrían ser zonas. Eso no quita que aquí se pueda dar castaño, porque podemos trabajar con el tema de la enmienda caliza, el aportar cal, dolomita, etcétera, etcétera, para subir el pH de los suelos. ¿Vale? Aunque es un cierto limitante, pero no es. Se puede corregir ese aspecto, ¿no? De hecho, pues bueno, el pH que más le gusta es pues, entre 6 y 8, un poquito esa horquilla, ¿vale? Pero yo pienso que eso. Que ese enclave de la calera posiblemente tenga, en cuanto a suelo, reúna las condiciones idóneas. ¿Vale? De hecho, yo creo que también hay caornita en mitad de los hornos y a la puerta. Ya de una forma natural. ¿Vale? Y entonces, pero vamos, si a esa cornicada, ese pistacho y injertado sobre cornicado, lo ponemos en una zona de vega con suelo cojonudo, también se te hace un árbol bueno. ¿Vale? Entonces lo que pasa es que luego lo veremos, en esas zonas de suelos buenos tenemos otra serie de portainjertos que trabajan mejor que la cornicada. ¿Vale? Bueno, un poquito la fenología, es decir, un poco cómo es el ciclo de vida de un año de ese árbol, ¿no? Momentos fenológicos claves del brote de, pues eso, de variedades femeninas, ¿no? De hecho, vais viendo cómo las yemas de flor. Luego creo que tengo una diapositiva para que sepáis diferenciar lo que son yemas de flor de yemas vegetativas. Eso, que eran brotes. De hecho, también es interesante cuando vais a injertar manzanos o cerezos o castaños o lo que sea, porque hay que saber diferenciar lo que son las yemas de flor de las yemas de madera. Pues ese tipo de yemas, veis cómo se va hinchando a medida que van pasando. Ahí tenéis en marzo los días, en abril más o menos, cómo se va abriendo y cómo es la inflorescencia femenina en ese caso. De hecho, si os fijáis, la flor de la cornicabra es muy parecida, tanto la hembra como el macho. De hecho, pues bueno, resumiendo, la floración de las distintas variedades de pistacho, tanto de hembra como de macho, suelen coincidir, pues eso, desde la segunda semana de abril hasta la primera de mayo. Más o menos la mayoría de las variedades, aunque hay algunas más tempranas y otras más tardías, ¿vale? ¿Veis? También las yemas de flor. Bueno, también son muy parecidas, pero estas son de macho, ¿vale? Esto ¿vale? Habría que verlo. Pero bueno, con que os quedéis con la idea, que esto es muy importante, de que el pistacho tiene que tener una cierta proporción de machos y el resto son hembras, ¿vale? Para garantizar. Un poco como el kiwi también, ¿vale? Vale. Un poco, bueno, pues el desarrollo vegetativo de un año en el tema del pistacho, pues eso, más o menos en marzo. Depende un poquito del año, empieza ya esas yemas hinchonas, empiezan a brotar, ¿vale? Son flores, ¿no? Sobre todo, cuanto más crece el árbol, las ramas son, desde que brota, podemos decir en marzo, pero sobre todo abril, desde abril hasta mediados de junio, julio, ¿vale? Es cuanto más crecen los brotes, ¿vale? La flor, en cambio, ya lo que os decía, las yemas de flor también brotan, se empiezan a hinchar en marzo, tienen su esplendor, podríamos decir, en abril o mayo, ahí se produce la polinización y empieza el cuajado del fruto, ¿no? De hecho, sobre todo entre mayo, cuando una vez que ha cuajado, desde mayo hasta junio, por ahí es cuanto más crece el fruto, ¿vale? Luego, en agosto se paraliza un poco, porque también coincide con las épocas de mayores temperaturas, y luego ya engorda otro poquito más en septiembre. La recolección es septiembre y octubre, ¿vale? Dependiendo de variedades. ¿Vale? Esto es importante porque todos estos momentos, el conocer cómo va su vida, cómo se está desarrollando el árbol, cómo está, es importante conocerlo porque nos da pautas para determinadas técnicas o labores agrícolas, ¿no? Si tengo que abonar, si tengo que regar, cuándo es mejor regar o no regar, cuándo es mejor abonar, en qué momento del año es mejor abonar, o en qué momento es peor, o no va a hacer nada, ¿vale?
todo este tipo de... el conocer cómo se desarrolla el árbol a lo largo del año es muy importante, por eso, porque nos marca determinadas prácticas agronómicas. Esto mismo pasa con el olivo, con todos los frutales y con todos los árboles, ¿no? Hay momentos que crecen más, otros momentos que se paralizan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? De hecho, el fruto, el tamaño del fruto más o menos, el grosor, lo adquiere casi en mayo-junio. Lo que es la cáscara. Otra cosa luego, lo que va pasando es el engorde del embrión. ¿Vale? Pero más o menos el tamaño del fruto, de la cáscara, no varía mucho más, ¿eh? Cuando tiene mayor crecimiento es en esa fase, ¿vale? Y coincide también con la fase vegetativa. En cuanto al fruto, pero el embrión es un poquito más lento, ¿vale? Un poco lo que os comentaba, ¿no? Todos esos brotes tiernos, vigorosos, cuando mayor crecimiento tiene son en esas primeras fases iniciales. Desde que brota, podemos decir marzo, hasta junio, julio, tallo verde tierno, a endurecerse a una rama ya más consistente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que os comentaba, es importante, por eso, también nos da un indicador si un árbol nos ve que tiene buenos crecimientos vegetativos, y si ya ves que está desmesurado, que crece unos 2 metros, pues bueno, pues ya está un poco desequilibrado, ¿no? Porque tira mucha madera, a mí tampoco me interesa madera. Que crece muy poquito, que tiene los crecimientos muy cortitos, no se ve. Entonces, bueno, a este le falta algo, o tiene sed, o come poco, ¿no? La observación del árbol, cómo va evolucionando, es interesante para conocer el estado de nuestra plantación. ¿Vale? Ahí vais viendo, pues eso, las ramas cómo van brotando, los primeros estadios, por ejemplo. Bueno, en cuanto a variedades, ¿vale? Variedades principalmente de tema de pistacho en hembra. Tenemos que hablar primero de variedades hembras y macho, ¿vale? En hembras lo que se está poniendo, lo que predomina en España son la variedad Kerma, que es una variedad que nos viene de Estados Unidos, pero que a su vez sus parentales venían de Irán y que fue mejorada en California y nos la han traído. Pero luego hay variedades también que nos llegan de Turquía, de Italia y de Irán. Pero principalmente lo que se ha potenciado en España es el Kerman, porque es un pistacho. El tamaño relativamente grande, el porcentaje de frutos cerrados, bueno, etcétera, una serie de parámetros de calidad. Esos requisitos lo cumple bastante bien la Kerman. Y bueno, otra que se suele poner también es la arnaca. De hecho, pues bueno, en una plantación depende un poquito del volumen que queramos poner,